doctor, estábamos en el tema de, pues el señor López Obrador y la reforma energética, ahora la reforma educativa, ¿la van a echar abajo? Bueno, me parece, insisto, absurdo, no solo porque hice cuentas, números y doy argumentos políticos, sino no tiene razón. La reforma educativa, que, insisto, fue además apoyada prácticamente de manera unánime por los grupos parlamentarios, es una reforma cultural de corto, mediano y largo plazo, que al echarla para atrás pretendería que los profesores de la CENTE, de la coordinadora, que es muy mala cara del Magisterio Nacional, fueran los que tuvieran la razón, que siguieran amagando a los padres de familia o a los maestros que sí decidieron evaluarse. Me parece que es de una visión retrógrada y de un retraso para la educación peligrosísimo. La mejor inversión que puede tener un país son sus niños y sus jóvenes. Claro. Si estamos entrando en un proceso de cambio profundo que tiene que ver con que los niños no memoricen, sino puedan comprender, puedan pensar, que aprendan a aprender, creo que sería de una irresponsabilidad brutal. Y creo que López Obrador ha escogido muy malos aliados. Napoleón Gómez Urrutia o los de la coordinadora o quienes con sus actos demuestran que están contra la ley y contra las instituciones y contra la sociedad. A ver, doctor, son muy malos aliados, pero fueron aliados del PRI. Fueron aliados del PRI los mineros hace muchos años. Napoleón Gómez Sada, el papá de Napoleón Gómez Urrutia, con otro país, con otro movimiento obrero. Y párale de contar. ¿La CENTE fue aliada del PRI? No exactamente. El que fue aliado del PRI intermitentemente fue el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿La señora Gordillo tenía un nexo ahí? Lo tenía cuando las cosas eran distintas y ella también era distinta. Y era otro país. Bueno, pero además no es la Elba Ester que acabó pretendiendo adueñarse, o se adueñó del sindicato e hizo tratos inconfesables con el presidente Calderón. Vamos a otros temas, se nos está terminando el tiempo rápidamente. Ricardo Anaya. No, Ricardo Anaya es un advenedizo. Su característica de vida ha sido traicionarse así de plano. A quienes le han dado oportunidades de crecimiento político. Con el propio presidente Peña, bueno, era de una obsequiosidad preocupante. Era demasiado bueno para ser verdad. ¿Pero ustedes se la creyeron? Perdón. No, sí. yo creo que algunos se la creyeron. Yo estoy seguro que Ricardo Anaya además utilizó su propia dirigencia para ganar y secuestrar la candidatura dentro del PAN y para avanzar en la sociedad con los spots panistas. ¿Y el gobierno? Algunos sectores del gobierno le permitieron tener la lana, el dinero, en los moches para hacerse del partido. Yo creo que los moches fueron una perversión que hizo el PAN del margen de maniobra que tuvieron en la Cámara de Diputados. Pero eso no se puede, no es correcto, no es justo hacer una generalización. Los moches de los mochos los encabezó Ricardo Anaya y Villarreal, que era el coordinador en ese momento de la Cámara de Diputados. Tú fuiste presidente del PRI, tú has sido gobernador, has sido casi todo. Bueno, he sido muchas cosas. Y casi todo en el PRI, lo digo respetuosamente. Sí. No es ninguna mala intención. Pero la pregunta va por este lado. ¿Está fracturado el PRI? Hay quienes dicen que algunos no están jalando con MIT. Fíjate que yo creo que tendrían algún interés personal o grupal quienes lo dicen. Yo, por el contrario, vi a un Pepe Mid que entró muy bien en el PRI y que, sabiendo que tenía que acercarse mucho más a ciertos sectores o organizaciones, se afanó en hacerlo, que aprovechó perfectamente la pre-campaña y el periodo de intercampaña para que dentro de la ley ahondara sus vínculos con el PRI. Pepe Mid, en su paso por diversas instancias del gobierno federal, se vinculó, por ejemplo, con el sector agrario del PRI y lo hizo muy bien, conoce sus problemas, los atendió, les resolvió. Pepe Mid es alguien al que no le costó ningún trabajo entenderse con la dirigencia y la militancia del PRI.
yo no veo hoy, Ricardo, ninguna duda, ninguna fractura, insisto, salvo gente que pudiera tener interés personal. Perdón, como en algún ranchero decía, ¿por qué gritas? ¿Por qué brincas? Para que alguien me calle. Porque pues claro, que alguien me vea. A ver, doctor César Camacho, candidato al Senado. Soy candidato al Senado. ¿Cuántos votos le va a llevar el PRI del Estado de México a Pepe Mit? Yo creo que andaremos por ahí de los 2.5 millones, 2.600.000, 2.700.000, en esos rangos. ¿En serio? En serio. A ver, tenemos... Está grabado, ¿eh? Qué bueno que esté grabado. El Estado de México es el más poblado del país, como bien se sabe, y que el que tiene la lista nominal, el padrón electoral, la lista más grande. Y también, a riesgo de ser criticado, es el prismo más sólido del país. Sí, es decir, es un prismo muy bien organizado. La gente ya no quiere al PRI. Tú dices PRI y así te caen a palos. A ver, déjame decirte dos cosas. Hace un año, Alfredo del Mazo, más o menos en este tiempo, decían, oye, no va a ganar, está en tercer lugar, luego en el segundo. Hoy el gobernador es Alfredo del Mazo. Pero además te lo dice un expresidente del PRI, siendo muy priista. Y además un mexiquense. Y mexiquense, lo que yo creo a pie juntillas es que tenemos que pedirle, no solo al PRI, sino sobre todo a la ciudadanía en su conjunto, que contraste las propuestas y los perfiles personales. Es decir, más allá de pedirles que voten por el PRI, hay que votar por un proyecto de futuro, por un proyecto que ve para adelante y por la persona que ha acreditado suficientemente su patriotismo y su eficacia, su servicio a México. ¿Quién va a ganar el 1 de julio, en tu opinión? Va a ganar Pepe Mit. Y va a ganar porque es alguien que viene de atrás consistentemente y la gente pulsa de mejor manera cuáles son sus propuestas. ¿No se están equivocando en la campaña? Bueno, yo creo que es una campaña que tiene claras las prioridades. Mit las acaba de señalar hace unos días en su arranque de campaña, las ha ido decantando, solidificando y queremos conectar con un electorado enterado, exigente, participativo, que mi invitación es a evitar que se incuben rencores, que se decida con el hígado, sí que se decida con la cabeza y también con el corazón.